Y veíamos la semana pasada de que el hombre es completamente malo, perverso. Hay pura maldad en el ser humano. Y hablábamos de las personas que supuestamente quieren rescatar al hombre y ver algo bueno del hombre. Pero la verdad es que veíamos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Veíamos que los delitos y los pecados eran la causa de el pecado que nació en el huerto del Edén. Ahí nació lo que le llaman la historia trágica del ser humano. Hermanos, y el apóstol Pablo sigue hablándonos del mismo tema. Y le he puesto, el pecado va en ascendencia. ¿Sí? Primera parte. El pecado va en ascendencia, primera parte. ¿Por qué? Dice Efesios capítulo 2, dice en el capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora bien, vamos a leer el 1 y el 2 para entender el contexto. Y Él os dio vida a vosotros. Habíamos dicho que este no aparece en el original griego. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y decíamos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, la corriente de este mundo es el estilo de vida del ser humano. A eso le podemos llamar el estilo de vida del ser humano o del hombre. En nuestro planeta habrá, ¿cuántas culturas habrá en nuestro planeta? 2. Dos. ¿Cuál y cuál? Americano y mexicano. Americano. Pero en nuestro planeta, no en nuestro continente, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas culturas habrá? Hay muchísimas, ¿verdad? Y cada cultura tiene facetas diferentes. Pero déjenme decirle que todas las culturas tienen un común denominador por el cual van caminando, hermanos. Aunque tengan diferentes costumbres. ¿Sí? Efesios capítulo 2, hermanos, nos habla de una corriente de este mundo. La palabra corriente, hermanos, significa un intervalo de tiempo no definido, por un estilo o unas características tanto moral, ¿sí?, o espirituales. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Estaban en sus delitos, estaban en un intervalo de tiempo definido por un estilo de vida. ¿Sí? Por un estilo de vida. Hermanos, el ser humano está caracterizado por un estilo de vida y tiene varias características esta forma de vivir del ser humano, ya sea en el chino, ya sea en el japonés, ya sea en el hindú, en el mexicano, en el estadounidense, en el de centroamericano. Ese es el mismo estilo de vida que está definido en el ser humano. A eso se le llama la corriente de este mundo. Todo el hombre está en un intervalo de tiempo bajo estas características. ¿Qué características son las que forman este estilo de vida? Porque la palabra mundo es la palabra cosmos, que también tiene una connotación de tiempo, ¿verdad? A.T. Robertson en su comentario sobre este pasaje dice que es una relación extraña de tanto de lo que es corriente y lo que es
mundo, ¿verdad? Lo que es una palabra que se llama corriente es aión, hermanos, no algo que no es deficiente, y mundo que es cosmos. Pero este forma y estilo de vida tiene varias características. Hermanos, hablábamos la semana pasada que todo tuvo un origen en Génesis capítulo 3, que fue la entrada del pecado en el ser humano. Y desde que entró el pecado en el ser humano, hubo un cambio en la mentalidad del hombre. Hubo un cambio completamente en la mentalidad del hombre. ¿Cuál fue ese cambio en la mentalidad del hombre? Bueno, primeramente fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y Dios más adelante en el pasaje le dice: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que tenías vergüenza? ¿Quién te explicó eso? Si Adán no lo sabía. Y de ahí, hermanos, empieza el hombre a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Pero el ser humano, hermanos, siempre va a caminar por el mal. Y lo podemos ver después de Génesis 3. Vamos a Génesis 4, hermanos. Vamos a ver algo características de cómo empezó este intervalo de tiempo en el cual el ser humano está caminando. Génesis 4. Dice Génesis 4, versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué esta historia? Después de la caída de Adán y Eva, pasó mucho tiempo a llegar al capítulo 4 del Génesis. Y vemos en el capítulo 4 del Génesis que eran dos hermanos, uno que era labrador de la tierra y otro que pastoreaba ovejas. Entonces, cada uno de ellos sabía cómo tenía que presentarse delante de Dios. Y sin embargo, Caín ofreció una ofrenda que no aceptó Dios. Y Abel ofreció una ofrenda que es aceptada por Dios. En esa diferencia, cuando Dios aprueba la ofrenda de Abel, Caín se enoja. ¿Y qué es lo que hace Caín? Caín le dice a su hermano: ay, hermano, qué bueno que tú ofreciste esa ovejita. Mira, a Dios no le importó que yo llevara mis legumbres y mis hierbas. ¿Así respondió Abel, Caín? No. Debió haber respondido así, ¿no? Pero ¿por qué no respondió de esa manera?
¿Por qué dice la Biblia que se ensañó con él y lo llevó al campo y estando en el campo, ¡paz!, lo mató? Es el primer asesinato, hermanos, humano de la historia. Este es el primer asesinato de la historia. Hermanos, ahí desde Génesis 3 va caminando el estilo de vida del ser humano. Vamos viendo un asesinato al principio. Génesis 9:25 también nos habla de la maldad del ser humano. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya no vamos a tocar. Pero vemos también, por ejemplo, otro ejemplo en el Génesis, cuando Caín y Abel, cuando Noé halla gracia delante de Dios y fabrica un arca, y después de que pasa el diluvio, Noé se embriaga. Y después de que se embriaga, uno de sus hijos lo ve desnudo a él. Y es completamente condenable para Noé lo que hizo su hijo. Es interesante porque hay una controversia en este versículo, porque se dice, ¿verdad? Se dicen muchos argumentos, pero la palabra hebrea que se usa ahí habla de un conocimiento sexual o de algo aberrante, ¿sí? Entonces la Biblia no habla al 100%, hermanos, de qué fue lo que hizo Cam, el hijo de Noé, pero se dice que fue algo aborrecible grandemente, ¿sí? De inclinación sexual, ¿sí? Podemos ver en ese capítulo otra de las perversiones que entraron en el estilo de vida del ser humano. Y podemos ver asesinatos, podemos ver esto, podemos ver idolatría, podemos ver... ¿Cuántas cosas más podemos ver? Hermanos, este estilo de vida del ser humano está caracterizado por varias cosas, hermanos. Todo nace en el Génesis. Y luego podemos ver la Torre de Babel. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel? ¿Cómo? Todos quisieron llegar y por su soberanía del ser humano, ¿verdad?, quiso llegar al cielo. Y dijo Dios, no, cortémosle esas intenciones del ser humano de independizarse de Dios. Podemos ver que el hombre se va despegando de Dios. Y llegamos a Abraham en el capítulo 12, y Abraham vivía bajo una sociedad politeísta, hermanos, con muchos dioses y costumbres. Y vemos la idolatría, hermanos. Entonces, hermanos, la corriente de este mundo, el estilo de vida del ser humano, está caracterizado por este tipo de cosas. Pero, hermanos, hoy en día, ¿cómo podemos ver esta corriente del mundo? Porque la corriente del mundo, desde que pasó del Génesis hasta nuestros días, ha aumentado grandemente, hermanos. Esta corriente de este mundo la podemos definir como todo lo que está en contra de Dios. En otras palabras, la podemos ver como prácticas, pensamientos que van en contra del carácter de Dios. Esa es la corriente de este mundo, hermanos. Cosas que van en contra del carácter de Dios, de los atributos de Dios, hermanos. Eso es la corriente de este mundo.
Nosotros como cristianos estábamos antes en ese camino, pero los seres humanos van por ese camino todavía. Y hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda por dónde estamos caminando y tenemos que definir nosotros cuál es esa corriente de este mundo. Porque se dice mucho, hermanos. Se dice mucho que esto es pecado y que esto no es pecado y que esto. Pero ¿qué es lo que en verdadmente es esta corriente de este mundo? Es todo lo que tiene que ver con pecado y que va en contra de la divinidad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas características son? Por ejemplo, Dios es santo. El hombre no es santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios es santo? ¿Por qué es Dios santo? Vamos a Isaías, capítulo 6:3, Isaías 6:3. Y dice en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es santo, hermanos? ¿Qué significa? Que Dios aborrece completamente el pecado, que Él está apartado de todo lo que es pecado, hermanos. El hombre no es santo. El hombre no tiene esa virtud de ser santo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, que el hombre está completamente muerto. Y por cuanto el hombre no es santo, su inclinación del ser humano, ¿cuál es? Hay un pecado muy remarcado en la Escritura que se llama adulterio, o así lo define. Pero esa palabra adulterio encierra muchas cosas en una palabra que es porneia, que habla de desórdenes sexuales, hermanos. El hombre, por consiguiente, que no es santo, él está inclinado a todos los desórdenes sexuales que hay en el mundo. Por ahí voy a empezar, hermanos. Siempre en la sociedad todo se sexualiza, hermanos. Tú ves la televisión y ¿qué es lo que te muestran en la televisión? Mujeres desnudas, hombres desnudos, erotismo, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que te muestra la televisión. ¿Qué ves en las propagandas? Lo mismo, hermanos. ¿Qué se ve ahora? Que es muy común la homosexualidad, ¿sí? Que es muy común, ¿verdad? Tener amante, que es muy común cualquier cosa de ese tipo. Y díganme si estoy mintiendo, pero todo el hombre o todos los hombres allá afuera, todo lo inclinan a lo sexual, ¿sí o no? Díganme ustedes, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, todo lo sexualizan, hermano. Aún cualquier palabra que digas mal está inclinada y la inclinan a lo sexual. Esto es en el ser humano. No nada más en México, ¿sí? En todo el planeta, hermanos, está esta tendencia del ser humano. Por eso no nos extrañemos que ahora en la televisión muestren cosas explícitas más abiertas que hace 3 años.
En lo personal, no veo televisión, excepto el Chavo del 8 y las caricaturas que ve Sharon. Se los soy sincero, o las noticias. Pero es más, me ha tocado, por ejemplo, de pasar así con el control, y tú te puedes dar cuenta cómo la televisión está inclinada a todo eso. Pero este es el camino del mundo, hermanos. ¿Sí? Esto es por donde va y por donde camina el ser humano. Hermanos, no nada más esto. Acabamos de ver asesinatos. El asesinato es otra característica de la corriente de este mundo. ¿Cuántos asesinatos habrá en el día? Solamente aquí en Zacatecas. Muchos se registran y los que no se registran son más. Por ejemplo, allá está Héctor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos? Muchísimos. Y nos escandalizamos también, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad? Porque ¿quién le gusta ver eso? A nadie. Ahora vemos jovencitos asesinando a personas. Vemos a hijos asesinando a sus padres. Vemos sus padres asesinando a los hijos, a parientes, a personas muy cercanas. Esto se ve más y más y más. El asesinato, los genocidios, todo esto se ve. Pero esto es parte de la corriente de este mundo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Otra característica de la corriente de este mundo son el robo, hermanos. El dicho del que no avanza, que el que no tranza, no avanza. Y vámonos, me echo mi billetito a la cartera. El robar, hermanos, es algo muy común en el mundo. ¿Qué es robar, hermanos? Díganme, ¿qué es robar? ¿Nada más robar dinero? ¿O nada más robar casas? No, robar es que yo agarre este papelito y me lo lleve sin saber de quién es. ¿Estaré robando? Sí, porque no sé de quién es este papelito. Bueno, por la hoja es de Josué, ¿verdad? Pero si yo no sé de quién es, lo estoy robando. Hay cosas tan pequeñas que forman este sistema, hermanos. Una vez a una señora se le cayeron 20 pesos y una persona los agarró, un conocido mío. Y le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Se los vas a regresar o los vas a quedar? ¿Te los vas a quedar? No, dijo, me los voy a quedar. No, de menso se los regreso. Y no se los regresó. Entonces ahí estaba robando. Pero al ser humano, hermanos, se le hace bien común robar. Robar va desde la pequeñísima parte hasta lo más grande, hermanos. Porque no es la cantidad, sino la intención que está en el corazón y en la mente, hermanos. Ahora, ¿cuántos robos no vemos en el mundo? O por ejemplo, vamos a quedarnos aquí en Zacatecas. ¿Cuántos robos no se ven? Que saquearon una casa, que robaron un carro, que robaron a esta persona, que hicieron esto, y que todo lo que tiene que ver con robos. Este es parte de la corriente de este mundo, hermanos. Otra parte o característica de este mundo es la idolatría. ¿Sí o no? La idolatría es parte de la característica del ser humano o de la corriente de este mundo. Todo viene del corazón del ser humano, hermanos. ¿Sí?
La idolatría viene del corazón del ser humano y es otra característica. ¿Pero a qué podemos llamar idolatría? Bueno, a través de la historia vemos personas que se hacen ídolos, ¿verdad? Y los adoran. Pero nada más eso será idolatría. ¿Qué más podremos llamar idolatría? ¿Qué más podemos llamarle? Todo aquello que está en primer lugar antes que Dios. Sí, ¿verdad? A eso le podemos llamar idolatría, a todo lo que está antes que Dios. Entonces, el ser humano, como no busca a Dios, está muerto, es idólatra por naturaleza. ¿Por qué? Porque díganme, ¿a quién conocen ustedes que no haya entregado su vida a Cristo, que busque a Dios? Díganme uno. Uno, nada más uno. No lo hay, ¿verdad? No lo hay, hermanos, porque es una característica del ser humano. ¿Sí? Y es una característica de la corriente de este mundo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir en estas características del ser humano? Asesinatos, robos, idolatría, desórdenes sexuales. ¿Qué más, hermanos? Todo lo que vaya en contra de Dios. Por ejemplo, si Dios es santo y el hombre no es santo, pero vamos a ver que Dios es verdad, ¿sí o no? Dice Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios es verdad, pero hermanos, ¿qué es la verdad? Pilatos le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le responde. Pues Él era la verdad, lo auténtico, hermanos. El hombre, hermanos, sinceramente, en el hombre no hay verdad. Aunque muchos sentimos la conciencia y decimos, y terminamos a veces diciendo la verdad, pero el hombre nunca dice la verdad. Manuel, ¿cuántas personas te has topado en tu vida que te dicen la verdad inmediatamente? Tú, Josué. Humberto. Ni una, ¿verdad? Manuel. Arturo. ¿Cuántas te dicen la verdad así? Ninguna. Tiene que pasar algo para después decirla. Pero en el hombre no hay verdad. Siempre hay mentira. Y siempre estamos mintiendo. ¿Por qué nosotros estamos mintiendo siempre? Porque el ser humano miente siempre. Porque siempre quiere esconder cosas. Esa es una característica del ser humano, esconder cosas. Por eso miente. ¿Y dónde podemos ver la primera mentira en la Biblia? Otra vez en Génesis 3. Aún Eva dice mentira. ¿Sí? Vamos a Génesis 3, hermanos. Génesis 3, primeros versículos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primer mentira, hermanos.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Cuándo dijo no tocaréis Dios? Nunca lo dijo. Esa fue una mentira de Eva. Ahí está la primer mentira. Ella, queriéndose proteger de la serpiente, mintió. ¿Sí? Queriéndose proteger de la serpiente, ella mintió y exageró el mandamiento de Dios. ¿Sí? Pero la que más me llama la atención es la mentira de la serpiente, porque él es el que provocó todo esto con su pregunta. Con que Dios ha dicho que no tenías que comer de todo árbol del huerto, siempre va a existir la mentira en el mundo, hermanos. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con los pasos del Maestro, ¿qué te dicen, Toño, cuando tú les preguntas, ¿usted ha mentido alguna vez? Dicen que no. Están mintiendo porque dicen que no están mintiendo. Exacto, están mintiendo porque dicen que no. En el hombre, hermanos, no hay verdad. Siempre hay mentira. ¿Para qué? Para ocultar, para no ser descubiertos. ¿Qué? No lo sabemos. Cada quien sabe de los seres humanos cuando mienten. Hermanos, ¿quién es el padre de la mentira? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en el ser humano. Entonces, veíamos que no hay verdad en el hombre. Y una de las causas por las que no hay verdad en el hombre es porque no quieren aceptar su culpa. ¿Sí? Siempre el hombre no quiere aceptar su culpa. Si yo me robé el papel de Josué, siempre el hombre hace esto. No, ni siquiera lo vi. No, se lo ha de haber llevado el aire. Y después le hacen así. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es verdad. En ese simple ejemplo del papelito, lo exageramos. Siempre el hombre lo exagera en cosas más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre oculta las cosas y no quiere ser descubierto, hermanos. No quiere aceptar su culpa. El hombre siempre va a esconder todas estas cosas. Hermanos, si Dios es fiel, ¿es una característica, es un atributo de Dios la fidelidad? Si Dios es fiel, déjeme decirle que el hombre no es fiel. No es fiel. Y si me dice que no, vamos a caer en la mentira. No hay fidelidad en el hombre. En Dios sí hay fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13. Ahí unas hojitas más adelante. Ahí estoy en primera. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es completamente fiel. Aún, dice el canto que estuvimos cantando, si nos extraviáramos, Él nos alcanzará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, ¿verdad? Él es fiel a que si te ha dado vida eterna, tú tienes vida eterna. Y si te desvías, Él te va a traer al camino. También lo veíamos la semana pasada. Hermanos, Dios es fiel, pero el hombre no es fiel en nada. En nada es el hombre fiel.
Simplemente hay que ver cuánta cantidad de adulterios o de divorcios hay en el mundo, hermanos. ¿Provocados por qué? Por la infidelidad del ser humano. Si el hombre no dice la verdad y no hay verdad en él, nunca va a ser fiel en algo. Nunca va a ser fiel. ¿Qué será ser una persona fiel, hermanos? ¿Qué será ser fiel? Díganmelo ustedes. ¿Qué será ser fiel? Y el mayor ejemplo es el matrimonio, ¿verdad? Están ahí en la boda y dice: juro amarte hasta la muerte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Pasan 3 meses y ya trae un amante, el esposo o la mujer. Entonces no es fiel el ser humano, hermanos. ¿Qué pasa cuando una persona le cuenta un secreto a otra persona y le dice: oye, pero no le digas a nadie, que quede entre tú y yo nada más? Y como a los 5 meses ya todo el barrio sabe de tu problema. ¿Fue fiel la persona? No, no fue fiel. Son cositas, hermanos, así chiquititas, en donde nosotros debemos de pensar, hermanos, en dónde se manifiesta la infidelidad del ser humano. El ser humano, hermanos, siempre te va a dar una puñalada por la espalda. Siempre, hermano, porque no es fiel el ser humano. Y esta es parte de esa corriente de este mundo, porque la mayoría del ser humano son así, hermanos. Infieles. Infieles hasta con la mente. Ahora, en el cristianismo, ¿podemos ser infieles? Sí, hermanos. Sí podemos ser infieles. Podemos saber el mandamiento de Dios y no aplicarlo. ¿A eso qué se le llama? Infidelidad, hermanos. En Juan 13, hermanos, creo que lo leí el viernes al final, cuando Pedro le dice: mi vida pondré por ti, Jesús. Y Cristo le dice: tu vida pondrás por mí, Pedro. ¿Qué pasó con Pedro ahí? Después, a la entrada del pretorio, hermanos, entra Cristo y luego Pedro, y lo reconocen y: no conozco a ese hombre, no sé quién es, y hasta con groserías: te digo que no lo conozco. Y cantó el gallo. ¿Qué fue Pedro? Infiel, hermanos. Infiel. Así también podemos ser nosotros infieles, hermanos. Somos capaces de traicionar aún a nuestro propio Dios. Somos capaces de traicionar a nuestro mejor amigo. Bueno, ¿verdad? A nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos. Hermanos, en nosotros está esa característica de poder traicionar a las personas. ¿Por qué? Porque no somos fieles a la voluntad de Dios, hermanos. No somos fieles. Otra característica moral del de Dios, ¿cuál será, hermanos? ¿Cuál será? En que Dios es justo. ¿El hombre es justo? No, tampoco.
no es justo. ¿En qué? Les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿En qué el hombre no es justo, hermanos? ¿En qué el hombre no es justo? Dios es justo y eso no es discutible. Pero la pregunta es, ¿en qué el hombre no es justo? Se los voy a decir. Una, en el trato a veces con los hijos, en el trato con su esposa, en el trato con las personas, o cuando hacen un negocio, siempre alguno tiene que ganar ventaja. Siempre alguno tiene que ganar ventaja. ¿Sí o no? Siempre alguno se tiene que aprovechar del otro. Y eso no es ser justo, hermanos. ¿En qué más el hombre no es justo? ¿En qué, hermanos? A ver, díganme ustedes, ¿en qué el hombre no es justo? Piénsenle. Los que tienen negocios con sus trabajadores. Esa es una. Los que no tienen negocios y no pagan lo justo. A lo mejor nosotros hemos sido injustos también, ¿verdad? En no pagar lo justo, ¿verdad? Entonces podemos constatar que el hombre no es justo, hermanos. Siempre vamos a tratar de ganar ventaja o vamos a perder ventaja en todo. Pero ¿en qué no es justo también? ¿En qué el hombre no es justo? A veces en lo que habla, hermanos, el hombre no es justo, ¿sí? A veces en lo que hace no es justo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que el hombre nunca va a aplicar justicia o nunca va a hacer las cosas equitativamente. Simplemente hay que ver el gobierno, cuánto le subieron a los refrendos y a todo. ¿Eso es justo? No, hermanos, porque tenemos una economía muy baja en Zacatecas. No, es una injusticia para una persona. Pero entonces el ser humano siempre es injusto. Vamos a 1 de Juan 2:9, hermanos. Y la pregunta que sigue es, ¿tú como hijo de Dios puedes ser injusto? ¿Tú como hijo de Dios puedes no ser justo? ¿Cómo ven? ¿Qué podemos responder a esa pregunta? Bueno, vamos a ver qué dice 1 de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, de Él. Y aquí a nosotros tenemos que pensar muy bien qué responder a la pregunta. Como cristianos, ¿somos justos? ¿O fallamos en ser justos, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Al cristiano no va por la corriente del mundo. El ser humano sí, el cristiano no. ¿Qué pasa cuando nosotros no actuamos justamente? ¿Qué podemos responder a eso, hermanos? Podemos responder muchas cosas. Podemos responder, como lo dijimos la semana pasada, es un descuido, una ignorancia de las Escrituras, hermanos. ¿Sí? Porque aunque el Espíritu Santo nos incomode, a veces terminamos haciendo lo que nosotros queremos en cualquier cosa. ¿Sí?
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser justos, pero el ser humano no hay justo. Romanos lo dijo, ¿verdad? Bueno, hablando de pecado, no hay justo ni aún uno, ni uno. Hermanos, no podamos encontrar esa virtud de Dios en el ser humano, pero debemos de tenerla nosotros. ¿Sí? Nosotros debemos de tener esa característica. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Bueno, seguimos más adelante. Otra característica que Dios es en su carácter moral es que es amor, ¿verdad? Y primera de Juan 4:7 dice que Él es amor, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El ser humano no ama. El ser humano ama nada más el círculo que está alrededor de él. Nada más ama a sus hijos, ¿verdad? Porque se sacrifica por ellos. ¿Verdad? ¿Qué hombre no o qué mujer no se sacrifica por sus hijos? Porque los ama. Hasta dicen, el amor de una madre es muy grande, ¿sí o no? Sí, pero hermanos, podemos amar de la misma manera a otras personas. El ser humano, más bien es así, el ser humano puede amar a otras personas de la misma manera. No. No puede el ser humano amar a otra persona que no sea de su círculo familiar de la misma manera en que Dios ama. Esa es otra parte de la corriente de este mundo, hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos? Dios es bueno. ¿El hombre es bueno? Lo vimos la semana pasada, no es bueno el hombre. Siempre surge maldad en el ser humano. Dios es sabiduría. ¿El hombre será sabiduría? Bueno, hay dos tipos de sabiduría en esto, la de Dios y la diabólica, ¿verdad? En Santiago vimos la sabiduría diabólica, ¿verdad? Y esta sabiduría es la que es el ser humano, diferente a la sabiduría que Dios es. ¿Sí? Vamos a Santiago, hermanos. Capítulo 3, versículo 13. Y dice, ¿quién es sabio? Perdón, ¿ya están ahí? No, Santiago 3:13. ¿Sí? Ok, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta es la sabiduría. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y saben que este de la paz significa que debemos de tratar que todo funcione bien, hermanos, entre nosotros. Porque esa es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría del mundo es la anterior. Hermanos, el ser humano en su sabiduría demuestra lo que dice el versículo 14, hermanos. Esto hay en el ser humano y esto nos caracteriza otra vez la corriente de este mundo. ¿Sí? Hermanos,
Esta corriente de este mundo, ya no voy a decir más porque me puedo pasar el rato aquí diciendo varias características, pero el ser humano, el pecado que está en el ser humano es el que ha determinado esa corriente de este mundo. Y pueden decir, ¿y qué con el diablo? Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque también entra en su papel. Pero todo empieza en el ser humano, hermanos. El ser humano es el que ha determinado todo este rol o todo este camino de maldad, hermanos. Toda la sociedad, como se comporta, es causa del mismo ser humano. No es cierto que es por causa de la pobreza, no es cierto que es por causa de la diferencia de clases sociales, no es cierto que es por causa de otras cosas económicas o políticas. No es eso. Es causa del mismo ser humano. ¿Quiénes son los que están de sicarios? Son jovencitos de las mismas familias de la sociedad, hermanos. ¿Quiénes son los grandes asesinos? Igual, de la sociedad. Y los psicólogos dicen que, ay, pobrecito, ha de haber sufrido en su niñez o en su infancia. No es cierto, hermanos. No es cierto. Así nace con el pecado. Y nosotros el hombre, bueno, digo nosotros, ¿verdad? Por ser hombre, por ser persona, hemos delineado ese camino por el que vamos. El hombre, él mismo ha forjado su camino por causa del pecado. Todo el pecado, la perversión y todo lo que hemos hablado, el mismo hombre lo ha provocado, hermanos. Si podemos ver, en Génesis 3 hay una profecía de la simiente del Cristo y la simiente de la serpiente, hermanos. Y si se fijan, la línea mesiánica va por una línea así, miren, delgadita, en donde Dios ha levantado personas justas para predicar. Pero la línea por donde va la de la serpiente es así, hermanos, llena de perversión. ¿Sí? Porque el mismo ser humano se ha buscado su propio mal. ¿Sí? El ser humano se busca su propio mal. Y el mundo que tenemos ahora, hermanos, es causa del hombre. Y me llama la atención cuando las señoras están, no hombre, que golpearon y que mataron y que hicieron, y se escandalizan. Hay gente mala y perversa, o que hicieron esto y que esta persona es de esta manera. ¿Para qué se escandalizan si es la misma consecuencia de sus propios actos, hermanos? Ese jovencito que anda de sicario, ¿qué pasó con él? No le dieron la atención debida. Y principalmente, ¿verdad?, están sin Cristo. Están muertos, hermanos. Por eso el hombre no puede hacer el bien. Por eso, cada vez que nos acercamos a la venida de Cristo, cada vez que nos acercamos más a la venida de Cristo, la maldad, hermanos, va a crecer así, como tú no lo imaginas. Iglesia, tienes que prepararte porque la maldad va en aumento. No es cierto que viene un avivamiento, hermanos. No es cierto. Viene maldad, hermanos, y maldad como no se ha visto, hermanos. Pero todo es causa del pecado y del rechazo del ser humano hacia Dios. Esas son las causas. Esta es una realidad que no podemos esconder. Esa es la corriente de este mundo, por la cual nosotros caminábamos en otro tiempo y ahora caminamos en el camino de Dios. Nosotros debemos de conocer bien la corriente de este mundo, hermanos, y entender lo que nosotros no debemos de estar haciendo igual que los del mundo. Y hermanos,
déjenme decirles que el mundo está definiendo nuestro estilo de vida hoy en día. El mundo está definiendo nuestro estilo de vida hoy en día. Hermano, quieras o no quieras aceptarlo, así es. Así es. Y voy a empezar con la iglesia. Hoy en día las iglesias están definidas a la manera del mundo. Hablábamos el viernes, ¿verdad? ¿De qué características tiene que tener ahora un pastor en una iglesia? No, ¿qué características piden en las iglesias de hoy para los pastores? Que tenga carisma, que esté guapo. Aquí, pues así tienen a su presidente, hermanos. A eso lo escogieron. Y Dios lo permitió. ¿Para qué? Porque tenemos el gobierno que nos merecemos, hermanos. ¿Sí? Nos merecemos ese gobierno. ¿Para qué se queja la gente? Ok, guapo. ¿Qué más? Posición social. ¿Qué dijiste? Tener dinero. Predica bien. Profesionista. Es un gran empresario, ¿verdad? Tiene una forma de hablar excelente. Palabras refuscadas. Gramática correcta. Todo, hermanos. ¿Quién lo ha determinado eso? El mundo, no Dios. Dios no ha determinado eso para sus pastores. Dios ha determinado otras características en sus pastores, pero no esas. El mundo ha determinado cómo la iglesia tiene que decir. Ahora ya no te voy a decir hermano, ni te voy a decir varón, te voy a decir señor empresario, señora enfermera. Señor, no está mal, hermanos. Pero tienes que ver con qué intención lo estamos haciendo. Las intenciones con lo que hacen esto es ¿para qué? Para que la gente venga. Pero ¿para qué queremos que la gente venga si no van a entender? Una estrategia del mundo. La sigla crecimientos, estrategias del mundo. Y todo estrategias del mundo. Todo lo ha determinado el mundo. Todo lo ha determinado el mundo. En otras palabras, todo lo ha determinado el ser humano. ¿Sí? El ser humano lo ha determinado así. Sigo más adelante. Hermanos, en el matrimonio, el mundo ha determinado cómo se debe de tener el matrimonio. Y Dios es diferente, hermanos. Ahora, matrimonios homosexuales que pueden adoptar hijos. ¿Quién lo determina? El mundo. Aceptar a los homosexuales dentro de la iglesia. Bueno, ahorita podemos hablar de esto. Más adelante ya no. El mundo. ¿Dónde? Cambio de roles. El mundo ha determinado todo esto. El matrimonio. En cómo crear a los hijos, hermanos. El mundo ha determinado una cosa. Y parece que la iglesia la está aceptando. Ay, no, es que no le pegues, no lo disciplines, pobrecito, se va a traumar. No, Viri, ya no disciplines a Sharon, pobrecita, se va a traumar. ¿Se irá a traumar mi hija? ¿Ustedes han visto cómo la ha disciplinado? ¿Y qué les parece, hermanos, a ustedes? ¿Qué dice más? ¿Quién más dice algo? Está bien, hermanos. La disciplina es literal para los hijos. Pero el mundo nos ha dicho, no, hermanos, no.
no, se va a traumar, no, le va a pasar algo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nos hemos adaptado al mundo. Ahora a la homosexualidad le llaman un estilo de vida, hermanos. La amistad con los hermanos, ¿quién la ha determinado, hermanos? ¿Quién ha determinado la comunión de las iglesias? El mundo, como clubes sociales. El mundo lo ha determinado como club social. Y hermanos, así la iglesia se comporta. Vengo el domingo, me relaciono 2, 3 veces y o nada más así. Hermanos, no. La comunión la ha determinado Dios. Pero ahora está dentro de la iglesia el mundo. Esa corriente por la que estamos evitando. Tenemos nosotros que esforzarnos, hermanos, a tener una buena comunión bíblica dentro de la iglesia. No una comunión de club en las iglesias. ¿Sí? ¿Cómo son los clubes, hermanos? ¿Cómo son los clubes? ¿Quieres decir? Pensé que estaba riendo por algo. ¿No? ¿Cómo son los clubes? Llegas, te inscribes y la familia fulana. Llega y se inscribe, paga su cuota y la familia sutana. Y todos, es la familia tal y la familia tal. Y ahí todo se ve bien, y ahí todo está a gusto, juegan tenis, juegan todo esto, nadan. Y cuando salen de ahí, pues eso ya no hay nada más. Solamente es dentro del club. Sí, hermanos, nosotros hemos cometido errores dentro de la iglesia, hermanos. Hemos cometido errores conforme a la comunión de Dios. ¿Cómo debe de ser esa comunión con Dios, con los hermanos, hermano? Todo está basado en el amor, hermanos. Todo está basado en el amor. ¿Sí? Todo está basado en el amor hacia tu hermano. Y hermanos, tenemos que reconocerlo, que hemos fallado. Hemos fallado, hermanos. Hemos fallado en ese sentido. Pero pensemos, ¿queremos como el mundo o queremos como Dios quiere? Nosotros tenemos un mandamiento, hermanos. El mundo tiene su estilo de vida. ¿Cuál queremos? ¿Vamos a dejar que el mundo nos aplaste y nos selle con sus características? No, hermanos, debemos esforzarnos aún más para poder hacerlo, hermanos. ¿Sí? Hermanos, ¿qué nos ha determinado el mundo dentro de la iglesia? A veces groserías, hermanos, a veces doble sentido, a veces este tipo de cosas. Una vez estaba en una iglesia, hermanos, no voy a decir el nombre ni cuál, ¿verdad? Pero me invitaron y estábamos ahí conviviendo y me llamó la atención que se permitieran los dobles sentidos ahí. Y yo no que me escandalice, ¿verdad? Porque aún participé. Pero después dije, bueno, esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que hacemos ahí en el barrio también. Pero con groserías. Y yo decía, bueno, ¿y por qué se permite dentro de la iglesia? Porque sigue el mismo hombre con su misma corriente de este mundo, hermanos. ¿Sí? Yo decía, bueno, creo que hemos cometido un error, ¿verdad? Pero un doble sentido fuerte, hermanos. No crean que era uno así de, bueno, no, era fuerte. Entonces, hermanos, esto es lo que
es la corriente de este mundo y lo que está entrando dentro de la iglesia. Hay muchas más cosas que podemos hablar que están dentro de la iglesia y son del mundo. Pero también hay otras cosas, hermanos, que no son pecado, hermanos, ¿verdad? Que no son pecado, pero tenemos que ser muy astutos para definir si las practicamos, hermanos. Hay cosas del mundo que no son pecado, ¿sí? Hay cosas del mundo que no son pecado, no todo es pecado. Tenemos que ir contra el mundo, pero contra lo que es pecado, ¿sí? Nada más, no contra otras cosas. Las otras cosas que no son pecado, tenemos que definirlas o tenemos que llegar a una conclusión de si son buenas para nosotros o no. ¿Sí? Pero están en el mundo. Por ejemplo, la música secular. ¿Será pecado escuchar la música secular? No, pero tienes que considerar si es bueno para ti, ¿sí? Tienes que considerar si es bueno, si te está desviando de Dios esa música. Porque bueno, yo conozco una iglesia, hermanos, en donde escuchan música de toda. Y las alabanzas las dejan como para el tiempo de la iglesia. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será pecado o no será pecado? Y yo decía, bueno, aquí hay una línea delgada en donde tenemos que definir qué va a provocar esa música del mundo en mí, ¿sí? Porque ciertamente la música secular trae una influencia en mí, así como las alabanzas. Las alabanzas nos hacen caer de rodillas, a veces llorar, a veces entender, ¿verdad? A veces exaltar la grandeza de nuestro Dios, pero aún así la otra música nos puede orillar a otras cosas, hermano. Entonces, ¿conviene o no conviene? Tienes que estar convencido de ti mismo, hermano, y que el Espíritu Santo te dé guía. ¿Sí? Otra de las cosas son los tatuajes, hermanos. Tema que hemos platicado, ¿sí o no? ¿Nos conviene ponernos un tatuaje? ¿Es pecado, más bien? ¿Es pecado ponernos un tatuaje? Ahora, ¿nos conviene ponérnoslo? No es pecado, pero parece una... O sea, no nos conviene porque nosotros tenemos que ser la diferencia del mundo, hermanos. Aunque no es pecado, tenemos que ser la diferencia en el mundo, ¿sí? Y podemos meter el baile, podemos meter algunas tradiciones, hermanos, en donde ciertamente no son pecado, ¿verdad? Pero no nos conviene practicarlas, ¿sí? No nos conviene practicarlas. Hay algunas que sí, hay algunas que no, pero hermanos, nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia para definirlo bien, hermanos. En el internet hay muchas cosas, hermanos, y desde que yo nací de nuevo, todo era pecado, hermanos. Pecado, 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 pecado. Hombre, pecado, pecado, ay, hijo, por donde volteaba. Pero entre más vas aprendiendo, vas definiendo y diciendo, no es pecado, pero no me conviene. No debo de seguir ese estilo de vida. No debo de seguir ese estilo de hacer. No debo de seguir ese estilo de hablar. ¿Sí? Y hermanos, el mundo nos ha marcado muchas veces, hermanos. Y debemos de ir en contra del mundo. ¿Sí? Es como el testigo de Jehová. El testigo de Jehová no va en contra del mundo, ¿sí saben? El testigo de Jehová va en contra de las prácticas del catolicismo romano, nada más. No va en contra del mundo.
Ellos dicen, pero si nosotros los analizamos, ellos nada más están en contra de lo del catolicismo romano. Es más, para ellos ni existen los demás, hermanos. Es siempre en contra del catolicismo. Y en parte es en contra de una religión, ¿verdad? Pero debemos de ir en contra de lo que en verdadmente es mundano, hermanos. Y nosotros tenemos que venir a la Biblia, tenemos que venir y meternos a la Escritura y empaparnos de la Escritura para definir líneas tan delgaditas como esas, hermanos. Pero hermanos, una cosa sí digo: la corriente de este mundo va en aumento. Y si empezó como un río, ahora es una tormenta fuerte, hermanos, que se viene aún contra la iglesia, hermanos. La iglesia es la que tiene que estar preparada, hermanos, no el mundo. La iglesia tiene que estar preparada para enfrentar esa corriente que cada vez más aumenta y aumenta. Si no estamos preparados, hermanos, para enfrentar o para ir contra esa corriente, la corriente te va a llevar. Te va a llevar esa corriente del mundo y te vas a perder por la eternidad. Así es que dijo el apóstol Pablo, andábamos. Ya no andemos más en la corriente del mundo. No le hace que le llamen santurrón, hermano. Es mejor que le llamen santurrón a seguir la corriente de este mundo. Y hermano, la semana que entra vamos a ver el papel que juega Satanás en esta corriente del mundo. Vamos a orar. Señor.